del carbono 2 yo debo quitar o eliminar ese cloro, ¿sí? Que se va con el electrón que había aportado. ¿De cuál carbono debo quitar o eliminar un átomo de hidrógeno? ¿Sería del 1 o del 3? Del 1 es el único que tiene hidrógenos que podemos quitar, por lo tanto de los 3 voy a quitar 2. Se formaría entonces un doble enlace, ¿sí? Ya ese carbono 2 no tendría cloro y el resto exactamente igual. ¿Quiénes son los productos secundarios? El potasio con el halógeno que se elimina forma cloruro de potasio. Ustedes lo tienen ahí KX, ¿sí? Y en la ecuación general, el grupo hidróxido de la base con el hidrógeno que quitamos del carbono número 1 forma una molécula de agua. Me interesa el producto principal, que se llamaría en este caso ¿cómo? Si yo les digo, denme el nombre del producto obtenido, se llamaría ¿cómo? ¿Cuál es el nombre de ese producto? ¿Cuál es el nombre? Selecciona la cadena más larga que contenga los carbonos del doble enlace, enumera dándole prioridad a los carbonos del doble enlace. Se llamaría entonces como 3,3 dimetil buteno, ¿no? 3,3 dimetil buteno o 3 dimetil un buteno. Nomenclatura de alqueno, nomenclatura de igual. A ver, no tiene común. Por lo menos ese no tiene común. Entonces, reacciones para sintetizar, preparar, fabricar, elaborar alquenos. ¿Por qué son reacciones de síntesis? Mi producto final es un alqueno, ¿no? Mi producto final es un alqueno. Doctora, diga acá. Potasio. Es hidróxido de potasio el que se agrega disuelto en alcohol, y el potasio es el que se reacciona con el cloro al momento del producto secundario, ¿no? Entonces queda cloruro de potasio y agua. Síntesis de alquenos, deshidratación de alcoholes y la deshidrohalogenación. Ambas son reacciones de eliminación. Si ustedes se fijan, el prefijo des, en cualquier contexto que se utilice, es como quitar, eliminar, desaparecer algo, ¿no? Ok, vamos con reacciones de alquenos. Tal y como lo mencionamos cuando hablamos de tipos de reacciones. Las reacciones de los alquenos, igual ocurre en los alquinos, son reacciones de adición, que consisten en agregar o adicionar grupos o átomos a carbonos que conforman dobles o triples enlaces. Y podemos adicionarle a un doble o un triple enlace dos tipos de reactivos, que también ya lo habíamos mencionado. Vamos a ver. Podemos adicionar a un alqueno dos tipos de reactivos, reactivos simétricos y reactivos asimétricos. ¿Cuándo dijimos que un reactivo es simétrico? Cuando los átomos en los que se separan son exactamente iguales. Por ejemplo, el hidrógeno, al separarse, esta molécula de hidrógeno, los dos hidrógenos, pues son dos átomos exactamente iguales. O los halógenos, por ejemplo. Cloro, bromo, iodo, flúor, el oxígeno, etc. En este caso eso todo. Cuando un reactivo es asimétrico, cuando los átomos en los que se separa ese reactivo son diferentes. Por ejemplo, el agua se separa en un hidrógeno y un hidróxido. Ambos átomos son diferentes. Un ácido, un hidrógeno y un halógeno. En el caso de los alcoholes, un grupo alcoxil, que son de los reactivos que vamos a ver, y un hidrógeno. Reactivo simétrico, los átomos que se adicionan o agregan son exactamente iguales. En los reactivos asimétricos son diferentes. Y es así que a un alqueno
nosotros le podemos agregar o adicionar dos tipos de reactivos. El mismo alquino, ¿no? Alqueno, para todos, pero para que podamos más o menos ver. Entonces, al hidrógeno, a ese alqueno, nosotros le podemos adicionar cualquiera de esos grupos o átomos, y aquí tenemos una variedad de reactivos. Ustedes los tienen en orden por ahí: hidrogenación, halogenación, hidratación, hidrohalogenación. Entre página, a ver, su compañera tiene 12 y 13, ¿no? Están esas reacciones. Hace falta combustión, pero ahorita es de adición. Son las reacciones básicas de adición. En el primer caso, que son los primeros dos, voy a hacer uno nada más. Uno de cada uno y luego ustedes van a intentar hacer los demás. Perdón. Podemos adicionar hidrógeno en la hidrogenación, recuerdan, ya lo habíamos visto en alcanos, síntesis de alcanos, el mol de hidrógeno en presencia de cualquiera de los catalizadores metálicos, y se va a adicionar o debe agregarse o adicionarse en esos carbonos del doble enlace. Igual la halogenación, que ya ese es el que vamos a hacer. Ambos reactivos simétricos, y ya voy a explicar algo. Y reactivos asimétricos, ¿no? Hidrohalogenación, adicionamos ácido, hidratación o adición de alcoholes. ¿Qué debe ocurrir para que puedan adicionarse esos grupos o átomos? ¿Qué debe ocurrir? Para que puedan adicionarse, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué debe ocurrir para que puedan adicionarse esos grupos o átomos? ¿Qué debe ocurrir? Debe romperse el doble enlace para que haya disponibilidad de electrones, ¿no? Entonces, al romperse ese doble enlace, ¿qué tipo de ruptura debe ocurrir para que cada carbono quede con disponibilidad de un electrón? ¿Homolítica o heterolítica? ¿Qué tipo de ruptura debe ocurrir para que cada carbono quede con disponibilidad de un electrón cada uno? Homolítica. Recuerden, en la ruptura homolítica, cada átomo en donde estaba ese doble enlace queda con un electrón. O sea, los átomos en la ruptura, los electrones, perdón, se dividen por igual entre los átomos que se separan. Cada átomo se queda con el electrón que había aportado. Por lo tanto, le voy a escribir el número. Ese doble enlace que estaba entre carbono 1 y 2, al romperse ese doble enlace, ese enlace pi, cada carbono del carbono 1 y del carbono 2 queda con un electrón cada uno. Y es en esos carbonos solamente, porque solo ahí hay electrones disponibles, donde puedo adicionar o agregar esos grupos o átomos. Voy a hacer uno de cada uno. En el caso de los reactivos simétricos, voy a hacer halogenación. Ese carbono 1 ya no me queda un doble enlace, ya jamás vuelve a haber un doble enlace, sino que un enlace sencillo. ¿Por qué? Porque esos carbonos, entre esos carbonos, donde estaba el doble enlace se rompe, cada uno queda con disponibilidad de un electrón, y es ahí donde se van a unir esos nuevos grupos o átomos. Este carbono 1 inicialmente tenía 4 enlaces, sigue teniendo 4 enlaces, ¿no? Ese electrón que antes formaba un doble enlace con el otro carbono, ahora utiliza ese electrón para formar con el flúor. Entonces, voy a decir algo. Si yo le coloco a este, lo voy a hacer de este color, a este flúor, flúor A, y a este flúor B, yo coloqué flúor A y flúor B. ¿Sí? ¿Hubiese habido alguna diferencia si yo quiero comenzar con el B y después el A? ¿Hay alguna diferencia en la estructura? No. Como ambos átomos son exactamente iguales, da lo mismo donde coloquemos un átomo u otro, porque son exactamente iguales. A diferencia cuando yo quiero adicionar o agregar un reactivo asimétrico. Voy a hacer esta del agua que tengo más espacio. Carbono 1 y carbono 2 tienen disponibilidad de un electrón cada uno. Y yo debo adicionar una molécula de agua.
que los átomos son diferentes. ¿Cómo saber yo dónde voy a adicionar el hidrógeno y dónde el hidróxido? Ustedes tienen ahí una regla que dice que los reactivos asimétricos siguen la regla de Markovnikov. Esto son los que están a partir de la página número 3. ¿Qué dice Markovnikov? Que el hidrógeno del ácido, del agua, o sea, el reactivo que vamos a adicionar, que es asimétrico, se va a unir al carbono del doble enlace que inicialmente tiene más hidrógenos. Entonces aquí sí hay diferencia, ¿no? Otra vez, carbono 1 y carbono 2. Era donde estaba el doble enlace inicialmente. Pero al romperse ese doble enlace, cada carbono queda con disponibilidad de un electrón, el 1 y el 2 nada más. ¿Cómo saber a dónde voy a adicionar el hidrógeno y dónde el hidróxido? Como son diferentes, a diferencia de aquí, que da lo mismo donde coloquemos siempre y cuando estén en los mismos carbonos, aquí sí hay diferencia. Dice que el hidrógeno del reactivo, ahí dice del ácido, del agua, se va a unir al carbono del doble enlace que inicialmente tendría más hidrógenos. Entonces la pregunta que hago es, ¿en cuál carbono voy a adicionar al grupo OH? ¿En el 1 o en el 2? ¿En él? Repito, ¿en cuál carbono? La pregunta fue, ¿en cuál carbono voy a adicionar el grupo hidróxido? ¿En el 1 o en el 2? En el 2. ¿Por qué? Porque dice que el hidrógeno, el átomo de hidrógeno siempre se va a adicionar, agregar, unir al carbono del doble enlace que inicialmente tenía más hidrógeno. ¿Y cuál es? El 1 tiene más hidrógenos que el 2, por lo tanto el hidrógeno va en este y el grupo hidrógeno en el 1. ¿Qué dice Markovnikov? El hidrógeno del reactivo siempre va en el carbono del doble enlace que inicialmente tiene más hidrógeno, ¿sí? Lo ideal hubiera sido, ¿en cuál va el hidrógeno? En el 1, pero el grupo hidroxi o el otro átomo pues va en el que tiene menos hidrógeno siempre, ¿no? Entonces puede escribirlo de esa forma o más condensado de este. Trabajemos en los otros. A ver. Cuando el reactivo es asimétrico, es ahí donde vamos a utilizar la regla de Markovnikov. Cuando es simétrico, pues no. Se rompe el doble enlace, ya me queda un enlace sencillo. Puede escribirlo de forma más condensada. Lo voy a hacer primero de esta forma, hacerlo de esta forma, o si usted quiere pues más desarrollada, como para indicar que ahí los adicionó. Da exactamente lo mismo, ¿no? Da exactamente lo mismo. O sea, a partir de un alqueno yo puedo sintetizar un alcano, un haluro de alquilo, ¿sí? Que es un compuesto que tiene uno más halógenos, un alcohol, que ya lo vimos. Miremos el siguiente. ¿Dónde iría el hidrógeno? En el 1, ¿no? Y el bromo acá. Y el bromo acá. Pueden escribirlo de esa forma, más condensado, CH3. 2 bromopropano en este caso. Sintetizar alcanos, haluros, este también es un haluro, un alcohol. Y por último, este era el que era un poquito más difícil, ¿no? Otra vez. Aquí el alcohol se separa en un grupo alcoxi, que es el de los éteres, y el hidrógeno. Pero siempre, como es asimétrico, el hidrógeno siempre va en el que inicialmente tiene más hidrógenos. Y el grupo alcoxi, mire que donde quitamos, donde lo separamos, ahí es donde hay disponibilidad de electrones, se forma un éter. Puede escribirlo de esa forma, o otra vez, más condensado. Se forma un éter. Aquí, repito, de donde usted separa, miren, aquí es donde hay un electrón disponible, este tiene un electrón y este, de ahí lo une a donde hay electrón, ¿verdad? A donde hay electrón. Se forma un éter como producto.
y un éter con oxígeno. Reacciones de adición de alquenos. Consiste en agregar o adicionar grupos o átomos a carbonos que conforman un doble enlace. Pero para que puedan adicionarse esos grupos o átomos es necesario que se rompa el doble enlace y en esos carbonos que quedan con disponibilidad de electrones agregar o adicionar hidrógenos, halógenos, ácidos, agua o un alcohol para poder formar diferentes productos. Solo nos hace falta hablar de reacciones de alquinos. Mañana, por favor, si hay dudas, preguntas sobre lo que vamos a tratar en el día de la prueba, pues mañana será. Si no, pues seguimos. Nos hace falta alquinos, nos hace falta de hablar de combustión, tal vez no se me olvida mañana, de alquenos.